Buenas noches. En nombre de nuestro director en funciones, Juan Diego Ruiz, les doy la bienvenida aquí al Centro Cultural de España. Hoy vamos a tener la presentación del libro Estado de Gracia de Dora Varona, que como ustedes saben es una destacada escritora y poeta. Y también vamos a estar acompañados de Ana María García, que es otra destacada escritora. Y ahora les dejo en el uso de la palabra y conducción de la mesa con Renata Teodori. Muy buenas noches, muchísimas gracias al Centro Cultural de España en el Perú, representado por el señor Miguel Ángel Bazán, en nombre de su director. Les queremos dar la más cordial bienvenida en nombre de la familia, en nombre de la autora de este bello libro, Estado de Gracia, que es el motivo que nos congrega hoy, la presentación de esta obra poética de esta gran escritora. Señalar que doña Dora Varona, desde muy joven, desde muy niña, en su ciudad natal, Santiago de Cuba, en el país hermano de Cuba, demostró grandes dotes artísticos y culturales. Estos se reflejaron en una sólida formación que la recibió desde su hogar, sus padres, sus abuelos, personas de una trayectoria de gran talento cultural y artístico que cultivaron su espíritu hacia el amor a la palabra, el amor a la literatura. Esta, formación tiene un momento cumbre, un momento de alto nivel, cuando el año 1955, siendo ella becaria del Instituto de Cultura Hispánica, tiene una labor muy destacada en España. No era frecuente que una persona sudamericana, mujer, pudiera obtener un premio tan importante como el premio Adonais de poesía. Este premio fue realmente sumamente reconocido en el ámbito español y en el ámbito iberoamericano. Por eso también es muy importante y significativo que hoy estemos en el Centro Cultural de España en Perú. Las obras de doña Dora Varona son realmente sumamente importantes. Su obra literaria se expresó en diversas obras que fueron reconocidas y valoradas por personalidades como Vicente Alexandri, premio Nobel, que desde muy joven señaló que ella era una persona que en ese don de la palabra estaba realmente tocada por la gracia. Entonces podemos decir que el título de esta obra está inspirada en justamente esta apreciación de Vicente Alexandri, Estado de Gracia. Pero Dora Varona, durante toda su vida y toda su trayectoria, justamente buscó, a través de su trayectoria de vida y a través de su poesía, expresar esos valores, esa visión del mundo, esa realmente capacidad de introspección, capacidad de hacer brotar de su alma, de su ser, lo que significaba el poder transmitir belleza. Su obra, hemos tenido la oportunidad de leerla, como yo desde muy niña he podido realmente apreciar grandes poemas. Ella es una poeta que ha trascendido las fronteras de Sudamérica y podemos decir que es una de las pocas damas reconocidas en el ámbito español, reconocida por una generación sumamente valiosa, una generación, como también ella lo denomina, de los que no se fueron, de aquellos de la posguerra, como Dámaso Alonso y muchos otros que vieron y valoraron la poesía de Dora Varona. Como sabemos, también fue reconocida por Gerardo Diego,
por Carlos Bussoño y por muchos otros, que sería de una manera muy larga nombrarlos. Vicente Alexandri alentaba a Dora Varona. Él realmente padecía de tuberculosis y hay una anécdota muy importante. Él le había pedido que todos los martes tuvieran una tertulia, pudieran compartir y intercambiar ideas, intercambiar ese recorrido de lo que significa la literatura española y la literatura universal. Por eso tenemos que realmente Dora Varona, lo reitero, es una persona tocada por un inconfundible estado de gracia. Entonces, la vida de Dora Varona se expresa en importantes obras literarias, libros que, por ejemplo, ella presenta y que son muy reconocidos. Uno, por ejemplo, muy importante, el de la editorial Losada, El Litoral Cautivo. Pero, como ustedes saben, su vida tiene un momento muy importante, que es el encuentro y la unión, el amor, el matrimonio con un gran escritor peruano, Ciro Alegría. Ciro Alegría la conoce y logra realmente ver en ella todos los talentos, no solamente literarios, sino los talentos de una dama con la cual podía formar un hogar, una familia, en un momento muy significativo de su vida. Entonces, como ustedes conocen y saben, Dora Varona contrae matrimonio con don Ciro Alegría y forma un hogar, y realmente se hace una ciudadana peruana y una gran madre que ha logrado formar un hogar sólido. Y junto con esa vida ejemplar, también Dora Varona trasciende y hace que la obra de su esposo, Ciro Alegría, después de muerto, logre difundirse en muchísimas lenguas, logre trascender todas las fronteras, logre con más de 25 ediciones tener una proyección internacional. Ciro Alegría, con gran talento, con gran calidad, reconoce y valora la obra de Dora Varona, pero las circunstancias, su muerte temprana, hacen que Dora Varona, de alguna manera, su obra literaria, ella la ponga en un segundo lugar para poner en un primer lugar el difundir la obra de don Ciro Alegría. Pero, si bien a nivel público, a nivel externo, su obra no es difundida con la fuerza que debiera, ella en su interior sigue trabajando, sigue elaborando, sigue creando a través de las obras de Ciro Alegría, editando su obra, haciendo nuevas ediciones, pero también realizando una importante obra poética. Quiero señalar las obras de Dora Varona: Rendija al alma, premio del Instituto de Cultura Hispánica, año 1951. Una jovencísima Dora Varona gana un premio, Rendija al alma, de Ediciones Rialp de La Habana, en Cuba. Bajo Dios, 66 sonetos que fueron quemados lamentablemente durante la Revolución Cubana. Se salvaron de esos 66 solo 6 sonetos que fueron publicados por el diario emblemático El ABC de Madrid. También Hasta aquí otra vez, el premio Adonais Madrid 1954. Este premio implicó la publicación de su obra. Como ustedes saben, es de una gran importancia este premio, el premio Adonais. Asimismo, como he mencionado, una obra muy bella, El Litoral Cautivo, de la editorial Losada, en Buenos Aires, el año 1968. Otra importante obra, Qué libertad tan azul, que está inédita y que será próximamente publicada.
Y tenemos ahora, junto con estos libros, una importante obra, Estado de Gracia, que nuestra crítica Ana María García comentará y hará un estudio y una presentación de su naturaleza literaria. Pero Dora Varona no solamente ha publicado obras de poesía, como saben, ha publicado obras en prosa, cuentos, que realmente ahora no sería el momento de reseñarlos, pero su labor ha sido muy prolífica. También ella ha sido una verdadera promotora cultural, presidenta y fundadora de la Casa de la Cultura Ciro Alegría. Pero también tenemos que destacar la importancia que en ella ha tenido esta formación literaria y ese talento por la literatura, pero añadir lo que ella ha significado su encuentro con Dios. Yo creo que es un hito que no podemos dejar de mencionar, su fuerte identificación con la palabra de Dios, su matrimonio con el pastor Genaro Yanqui y su obra a favor de la Iglesia es también muy importante y hay que destacarla. Por eso también su obra Estado de Gracia hace alusión, yo creo, a esta fuerte espiritualidad y a esta fuerte unión con Dios. Entonces, después de haber hecho esta breve presentación, vamos a tener ahora como importante una pieza musical de una persona que cultiva la música, que le va a dedicar una pieza muy bella, nuestro músico Luigi Montañi. Eres cantautor. Cantautor. Profesional. Vale. Privilegio poder estar aquí esta noche en esta importante presentación del libro Estado de Gracia, y me complace tener su amistad de una persona que nunca ha dejado de producir. Uno como escritor en la música es un ejemplo para mí. Voy a hacer una oración muy conocida, la oración del Padre Nuestro. Hermano del sonido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros todo tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Agradecemos mucho a nuestro cantautor, compositor Luigi Montañi, que siempre nos ofrece estas bellas composiciones. Ahora tendremos realmente una interesante secuencia fotográfica, muy interesante, en la cual podemos ver fotos de personajes que Dora Varona conoció y entrevistó para
su libro Los que no se fueron. Y también Dora Varona ofreció en las entidades culturales más importantes de España, como el Ateneo de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, ofreció recitales de gran valor. Podemos entonces ver la secuencia fotográfica.
Gonzalo y Diego. Bien, esta bella exposición fotográfica que nos refleja la trayectoria de esta gran escritora. Ahora vamos a tener también otra pieza de Luigi Montagne. Viendo las fotos no puedo dejar de enorgullecerme en el buen sentido de ser su amigo, de serme su amigo realmente. Qué trayectoria impresionante. Hay un salmo precioso en la Biblia, llena de tantas promesas como lo es para aquel que cree en él, la palabra de Dios. Y este salmo se llama el Salmo 91 y ha sido musicalizado al igual que la oración del Padre Nuestro. Y les comparto esta noche, amigos del sonido. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. El que habita la
vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Su nombre alabar, su nombre alabar, su nombre alabar, por siempre. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. La Escritura dice que todo lo que respira su nombre alabar, por siempre. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. 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 Muchísimas gracias a Luigi Montañe por esa preciosa canción y composición. Tenemos ahora las palabras de una gran poeta y crítica literaria, Ana María García. Ella ha sido formada en la Pontificia Universidad Católica del Perú en literatura y en pedagogía. Actualmente ella lidera una importante universidad en el Perú que tiene su matriz en España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Desde allí hace una excelente labor pedagógica, pero también su obra literaria y su participación activa en el movimiento literario femenino es muy destacado. Ella entonces hará una crítica a la obra de Dora Varona. Muchas gracias Renata. Quiero agradecer al Centro Cultural de España, quiero agradecer a Dora, que prácticamente acabo de conocerla, pero que me ha permitido entrar a su obra y gozar de su poesía. Quiero agradecer a ustedes aquí presentes, quiero agradecer a los que me acompañan en la mesa. Estado de gracia. Es para mí muy grato presentar este libro de poesía de Dora Varona, a quien he conocido de manera personal hace solamente unos días en su casa de Lima. Había leído parte de su obra poética y tenía unos pocos datos de su vida.
Sabía que afortunadamente la vida de un poeta no está tanto en su biografía cuanto sí en su poesía. Por esta convicción me había permitido algunas aproximaciones a su persona, y aunque al verla la reconocí, comprobé en su voz, en su porte, en su tono, en su lucidez, en su inteligencia, que me había quedado corta, como creo que también me quedaré corta en esta presentación. Pero, para gloria de todos, esta mujer especial está hoy a mi lado, y su estar compensará las faltas y carencias de estas líneas escritas con afecto y gran admiración. Admiro en ella el valor y la fuerza de lo femenino junto con lo delicado y sutil del arte. El lenguaje trabajado y enriquecido con el dejo de los continentes que siempre habitó. Su obra se ha fraguado en los hornos de la vida. Una vida vivida al máximo. Una vida que significa también un culto permanente a la poesía. Podemos descubrir en ella rasgos clásicos y modernos. Podemos reconocer una multitud de figuras y sesgos, combinaciones equidistantes de lenguajes castizos, puros, que revelan sus años madrileños y los giros y tonos que sentimos más nuestros. Así la vemos en su hacer y en su original decir y transmitir. Mujer siempre presente, actual, con un pleno sentido del humor profundo que revela su clara inteligencia, su audacia y su ternura. Mujer toda poesía, mujer poeta. Al empezar a escribir este comentario, después de leer el libro, solo pude escribir estado de gracia. Y me quedé leyendo y releyendo estas palabras. Una y otra vez las contemplaba sin deseo alguno de continuar, como si tan solo ellas contuvieran en sí mismas la gracia, ya no como un estado, sino como una existencia suficiente. Parecían estar allí inmóviles, quietas y distintas, tan solo para ser honradas. No escribí ninguna otra palabra. Estado de gracia es un sintagma que remite a mística, a religión y quizá hasta iglesia. Pero si seguimos la aproximación que hace Vicente Aleixandre, Premio Nobel 1977, cuando se refiere a la poesía de Doña Varona y nos dice: Doña Varona es un poeta tocado por un inconfundible estado de gracia, descubriremos que el estado de gracia del que habla el poeta no es otra cosa que el mirar poético, el vivir a través del acto creador, acto que parte de un instante no intencional en el que el alma o el espíritu confluye en tiempo eterno. La palabra se escapa de su dimensión cotidiana, vacía sus significados, arde en la hoguera del yunque y sale transformada en música. Se expande como ella, y como ella llega a los rincones, a las fisuras, a las rendijas de aquello sin nombre que nos hace humanos. Solo desde él brota el poema. Pero el poema solo estará consumado cuando haya sido vertido en el alma del lector. La poesía de Dora Varona es fuerte como su nombre, pero lleva también el dulce, que no el dulzor, de la tierra cubana. Como toda buena poesía teje y desteje pasiones universales, recorre luces y sombras, grita en el silencio y susurra en el bullicio. Es una poesía sólida, de sentencia y de sugerencia. En ella el verso sale libre y volátil, preciso en su magnitud y circunspecto en su divinidad. A través de él recorremos una vida singular que se expande y se comprime para llegar a la hondonada del misterio. Episodios, escenas, imágenes que van develando con donaire aquello que aún habiéndolo vivido solo es reparable en la sustancia del verso. ¿Quién de nosotros no se ha sentido alguna vez abrumado por la soledad? Podemos decir entonces que hemos sentido la soledad, pero el poeta no lo dice porque no se mueve en el plano afirmativo.
El poeta no anuncia ni informa. El poeta nos hace partícipes de un sentir a través de la palabra sin reglas, la palabra cargada de vocación, la palabra única y múltiple a la vez. Dora Varona nos lo dice en el poema titulado La Palabra, que pertenece a la primera parte de su antología, Poemas Diurnos. Leo unos versos de este poema. Esta palabra eterna, concebida entre imágenes impalpables y azules, donde se deposita la cadenciosa célula de la creación. Esta palabra que silenciosamente viene con nosotros desde el primer gemido de la hembra y el sueño, desde el primer desgarramiento de oro por donde brota el iris de la vida y el llanto. Esta palabra hiriendo mansos ríos oscuros y agigantando cauces como entrañas maduras. Dora Varona tiene una obra copiosa, como ya se ha dicho. En esta última, ella nos ofrece solo una muestra, una selección hecha por ella misma, en la que podemos degustar la fineza de su espíritu y su gran poder creador y transformador. La poeta se ha alimentado a través de su sensibilidad de las experiencias propias y ajenas. No ha sido necesario que sienta el dolor en sus circunstancias porque lo ha vivido en las circunstancias del otro y se ha dejado impregnar del dolor en sí mismo. Esa es la razón por la que ella puede hablar del dolor así como del amor, así como de la aventura, así como de la incertidumbre de la vida y la muerte, los grandes misterios humanos. Esa palabra poética nos lleva por los caminos usuales de la vida, pero estos han sido vividos en otra dimensión, ya no la individual o particular, sino la universal, aquello que todos podemos sentir, pero que no sabemos cómo decirlo de forma diferente, solo expresar, no decir. Un sentir con el que me ha sido muy fácil identificarme es aquel de la identidad. La poeta ha nacido en Cuba, ha recibido los aires de España y del Perú, y ha sido cubana, española y peruana en diferentes tiempos y momentos. Aglutina en sí lo profundo de cada uno y lo expresa en los versos del poema Pasaporte. Dice así: los 3 países que amo me están dividiendo a pocos. En el primero mi infancia, en el segundo mi casta, en el tercero el reposo. Qué difícil escoger entre los 3 pasaportes. La identidad. Yo soy, ¿de dónde? A la vida le pregunto y me responde. A Cuba lego mis versos, a España mis ilusiones, a Perú mis sentimientos, mis hijos y mis errores. Ciudadana soy del mundo, pasaporte, el de las flores. La temática es diversa. La temática es diversa. La poesía, al fin y al cabo, puede sostenerse a sí misma. Así la poeta escribe a sus hijos, escribe a su amor, a su nostalgia, a sí misma, a Ciro Alegría, su primer esposo, a los amigos, a Manuel Escorza en su último vuelo, a Dios, a la utopía, al Perú, a Cuba, a la tierra, a la muerte, a su actual esposo. El libro, Estado de Gracia, es un libro maravilloso. Está dividido de manera muy original en poemas y sonetos, y estos abarcan 3 estadios: poemas diurnos y sonetos diurnos, poemas taciturnos y sonetos taciturnos, y por último, poemas nocturnos y sonetos nocturnos. Estado de Gracia es una delicada muestra de una poesía sublime y eterna que se nos ofrece hoy y que nosotros agradecemos a Dora Varona. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo a Ana María García por estas bellas reflexiones y apreciación de la obra de Dora Varona. Tendremos ahora una interpretación
de Luigi Montagne, que también nos ofrecerá una última pieza en homenaje a nuestra autora. El honor es para mí. Hay un salmo muy conocido que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Este es el Salmo 23. Y agradeciendo una vez más por haberme invitado y ser parte de esta hermosa velada, esta hermosa noche, esta noche de estado de gracia. Un poquito más la pista, un poquito más. Ahí. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, en valles delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en valles delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Y es verdad, nada me faltará, Pero todo lo tengo en Cristo Jesús. Y como para el que cree todo le es posible, le doy la honra al Señor por estar esta noche en esta importante presentación de la pastora Dora Barona y de la pastora Soledad. Dios los bendiga. me faltará.
Dios lo bendiga. Muchísimas gracias a Luigi Montañe, que con estas piezas nos eleva. Ahora tenemos como cierre la lectura de su poesía por la autora, por Dora Varona, y su testimonio. Este es mi día. He esperado este día. He esperado estar en este lugar. Lo soñaba, pero lo veía distante, porque mi vida se ha realizado en otro plano, el plano espiritual únicamente. Y lo iba dejando, hasta que de momento surgió el libro que mi esposo Genaro y Yankee y yo hemos escrito, titulado Todo tiene su tiempo, palabras del rey Salomón, en Eclesiastés capítulo 3. Y fue como una inspiración. ¿Y mi poesía qué? ¿Se va a quedar ahí nomás? No, tengo que publicar mi poesía. Y entonces el mismo editor que había publicado el anterior libro, porque verdaderamente se enamoró del contenido del otro libro, que es un testimonio, es prácticamente una novela, dijo, no, este libro lo tengo que publicar, Dora, tenemos que publicar tu poesía. Entonces, así como ha dicho Ana María, yo hice una selección, no publico en este libro los volúmenes completos tal como han sido editados de mis anteriores libros, sino solamente una selección muy reducida de cada una. Pero lo que quiero, antes que nada, es dar gracias al Centro Cultural de España, a Ana María García, que ser extraordinario. La he conocido ayer y me parece que la he conocido toda la vida, porque hay muchas cosas que nos acercan, que nos unen y que nos seguirán uniendo. Y a mi hija preciosa, mi Renata, esposa de mi hijo Gonzalo, a la que, ay, mi amor, te quiero tanto. Es un ser extraordinario. Soy una mujer privilegiada, bendecida por todas partes. Imagínense que Dios me ha dado, mi hija mayor es Cecilia Alegría, la doctora Amor en Estados Unidos. Ella es consejera cristiana para matrimonios, rescata matrimonios que están por divorciarse y ella lucha para que no lo hagan y los convence a través de lo que Dios le ha dicho que les diga a ellos, y es precioso. Entonces estoy tan orgullosa de mi hija mayor. Luego mi hijo Ciro, que está por aquí, que si le digo que se pare, no lo hace porque siempre se esconde. Es igualito a su padre. Ustedes lo miran ahora que salgamos al salón, al final, a hacer el brindis. Ustedes van a ver a mi hijo Ciro junto a mí. Él fue el que me hizo subir al estrado. Es un hombre maravilloso, mi filósofo amado, pero tiene una esposa. Dios mío, que si me ponen a escoger, yo titubeo entre ella y él, porque es una maravilla. No es bendición tener unos hijos y encima las esposas de los hijos, unas hijas pero increíbles. Se casa mi Gonzalo con una niña que conozco desde que era pequeña, cuya madre es una mujer de arte, fue bailarina. Ella es un ser, mi amiga del alma, y ellos hemos vivido tan cerca que jugaban nuestros hijos. Entonces, al final, Gonzalo, después de mucho correr por la vida, viene a Perú y se enamora de Renata. Bueno, eso para mí fue, pero qué, señor, tú sí que estás trabajando fino. ¿Cómo me has dado ahora encima de mi Aña Sabogal, nieta de Sabogal, el gran pintor indigenista? Mis nietos de Ciro y Aña son nietos. Mis nietos son, sí, nietos o bisnietos. Nietos de dos indigenistas, Ciro Alegría y José Sabogal.
o sea que ellos son alegría sabogal. El Señor no juega conmigo de una manera prodigiosa, hace cosas tan lindas. Entonces mi Renata me hace muy feliz. Y me encanta cuando me llama y me dice, mami querida, me encanta. Y mi hijo Gonzalo, ahora está en Trujillo, por eso no lo tenemos aquí, porque él está. Pero todo lo que ustedes vieron, ahí lo vi. Anoche me llama y me dice, mami, ¿sabes qué? Estoy preparando, no sé ni cómo se llama eso, un spot, no sé cuánto. PowerPoint, ya. Yo escribo en la computadora, pero escribo como si escribiera en la máquina de escribir. Ya después Genaro lo sube, la baja y lo arregla. Pero mi Gonzalo ha hecho este trabajo. Y me reía porque ha puesto cosas comiquísimas. Y anoche me decía, oye mami, cuando aparece tal personaje, Pío Baroja, Genaro siempre me ayuda. Cuando aparece Pío Baroja, ¿tú no me dijiste cuando yo tenía 10 años que Pío Baroja le gustaban los chocolates? ¿Qué? ¿Yo te he dicho eso? Sí, yo me acuerdo. Yo voy a hacer este PowerPoint, le voy a poner que a él le gustaban los chocolates y que tú le llevaste chocolate. Le digo, no, hijito, no tanto. No te pases. Pero es una maravilla. Y miren qué cosa, ha sido perfecto, porque antes era, lo que yo mandé acá, era una cosa muy, ¿cómo diré? Informal, así, sí, informal. Gracias, Genaro. Total, qué cosa linda ha hecho mi Gonzalo. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios todo el día? Toda la noche, cada vez que me despierto, son mis palabras. Gracias, Señor, porque el Señor ha hecho maravillas con mi vida. Bueno, el libro, como vimos, o como seguimos viendo, su título es Estado de Gracia. Bueno, pero ¿qué es la gracia? Yo quiero hacer una síntesis de lo que es la gracia. La gracia podemos definirla como el acto misericordioso de Dios por el cual ofrece salvación y vida eterna a todos los hombres, a todos los seres. Pero aquellos que ponen su fe en Dios. ¿Para qué? Para ser salvos. En el libro de Efesios 2, el apóstol Pablo nos habla acerca de esta gracia tan poderosa que hemos recibido de parte de Dios y que nos da la salvación. Dice Pablo de esta manera, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no de vosotros mismos, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, sepan que lo que ha ocurrido en mi vida maravilloso es que el Señor tocó mi corazón de una manera sublime, haciendo, en primer lugar, que me casara con Ciro Alegría, que me encerró 10 años, no me dejó ir a recitales, no me dejó ir a conferencias, no me dejó ir a ninguna parte, me dio un hijo detrás del otro para que estuviera muy entretenida, pero eso sí, me dejaba que leyera. Entonces yo leía y leía y leía en mis poquitos momentos libres. De todas maneras, sepan que la gracia de Dios es algo maravilloso que puede ser obtenido, pero para eso hay que creer en Dios y hay que creer que el Espíritu Santo, que a la muerte, ahora que acabamos de pasar la Semana Santa, y que tanto han oído por radio, por televisión, en sus propias iglesias, los que asisten y son cristianos, vimos que cuando Jesús se va, porque ya ha estado de nuevo en la tierra, resucitado, y ya llega el momento de irse, y sus discípulos no quieren que se vaya. Entonces, Él les dice, es menester que yo me vaya para que deje con vosotros al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo es llamado el Consolador. Entonces, yo he tenido el Espíritu Santo desde niña, mi madre cristiana,
mi madre me enseñó poesía en la Biblia. Hay 3 libros poéticos de los 5. Ya de niña no me podía leer Job, mi madre, porque Job es muy duro. No me podía leer el Cantar de los Cantares porque es demasiado atrevido. Me leía entonces los Salmos, me leía Proverbios, y cuando ella me leía, a mí aquella poesía era una maravilla. Sepan que casi toda la Biblia está escrita en el Antiguo Testamento, en hebreo está escrito en poesía. Bueno, entonces yo recojo todo eso y se me va formando en el alma que yo tenía que pedirle al Espíritu Santo antes de escribir. Y mi maestro, Vicente Alexandre, en la primera reunión que fui a su casa, él padecía de tuberculosis ósea, no tuberculosis pulmonar. Él me preguntó cómo era que yo me había decidido escribir. Yo le conté que desde los 7 años yo escribí mi primer poema, que mi papá, que era escritor, era filósofo, era historiador, escribía y me condujo hacia la poesía. Yo aprendí a leer a los 5 años y ya estaba leyendo poesía inmediatamente porque me encantó más que me leyeran cuentos, yo quería que me leyeran poesía. Entonces, Vicente Alexandre me escucha y me dice, sí, pero ¿cuándo comienza usted? Siempre me trató de usted. Qué orgullo sentía yo, que aquellos grandes señores del Ateneo, de los grandes maestros de la universidad, siempre me trataron de usted. Yo me sentía, con qué respeto, con qué cosa tan hermosa que yo había deseado de los 13 años, que a los 13 años publicaban en los periódicos La bella niña poetisa, y yo me horrorizaba, yo no quería que me dijeran niña, pero a los 13 años yo parecía de 18, porque me vestía demasiado seria para tener 13 años, y yo sabía que yo llevaba dentro algo muy serio, pero ¿qué era lo serio que llevaba? El Espíritu Santo. Y cuando le digo a Vicente Alexandre, lo que pasa es que yo, antes de escribir, con toda inocencia, ¿no? Yo tenía, cuando lo conocí a él, tenía 22 años. Maestro, lo que pasa es que yo antes de escribir oro al Espíritu Santo. Y él se sonrió así con una condescendencia, ¿no? Me dijo, todo poeta es un orfebre. Tú tienes que levantarte temprano y ponerte a escribir. Y yo decía, pero sin inspiración. Deja eso de la inspiración, no deje eso de la inspiración. Es usted un orfebre, tiene que trabajar diariamente. Bueno, la verdad es que nunca he podido, ¿no? Claro, la vida se me fue enredando. Estudiaba 2 carreras, estudiaba en la universidad literatura y estudiaba periodismo. Total, en la escuela oficial de periodismo, porque entonces no estaba el periodismo en la universidad. Ya que he dado a conocer mi concepto de lo que es el estado de gracia, yo voy a leerles algunos poemas de este libro. Y comenzaré por uno que se llama ¿Para qué más? Que lo demás vendrá más tarde. Ahora está bien el sol a media asta, el codo en el recuerdo entumecido, y en la mirada esta extensión más grande que el dolor en palabras y el olvido. Por lo demás hay un reloj latiendo o un corazón despertador debajo de este paso mortal comprometido. Por lo demás, el tiempo del azul en mi mano como en un nido. ¿Para qué más? Me basta por ahora con el silencio madurante en plena castidad de raíces. Casi basta con recostar la frente en esas cosas donde la infancia vela como un alma. ¿Para qué más? Después vendrán los hombres a embadurnar la prosa de mi historia a su modo y manera. Y no estaré para negarlo. Entonces será la hora de saber lo que queda. Por ahora está bien la luz sencilla, la media voz pastando entre un rebaño de nubes mansas que se asusta siempre cuando la esquila.
¿Para qué más? Si luego queda tanto que el corazón no entiende ni asimila. Gracias. Hay un poema que escribí cuando gané la beca y me iba a España. Y es un poema descriptivo, libre, en el que cuento quién es mi familia y cómo me fui. Se titula Hasta entonces. Hasta entonces mi raza no sabía que en octubre la vida amarillea y arrebata para volar las hojas y los pájaros. Pero en septiembre anduve subiendo hasta la frente difícil de algún sueño, que era todo lo alto que mi padre aquel día en que me dio el primer beso. Yo estaba entre mis cosas y era feliz, me acuerdo. Mis amigos tendieron los brazos como un puente por donde fui subiendo, hasta el morro y las olas y hasta el mes de septiembre. Allí monté en la proa de un pez gigante y ciego y me dijeron cosas los pañuelos y una que otra palabra estremecida quiso decirme adiós o vuelve pronto. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Por entonces quedaba detrás del pez gigante la tierra donde fui, con mi niñez delgada, estremecida, de ojos grandes y amigos de las montañas altas. Quedaba atrás mi niña sonrisa de improviso, mi casa, mis hermanos, mi parque, mis amigos. Mi casa que hoy me habita retiene en mi memoria el más simple rincón, la puerta que lavaba, la alegre sobremesa, mis varias estaturas con huella en la pared, la cocina olorosa tibiamente a mamá, mi mecedora verde tan ancha y crujidora, mis libros heredados y aquellas nochebuenas donde ya no cenaba con nosotros papá, mi hermano, el propietario, creciéndole en el vientre relojes y cadenas, pensando por delante de 4 ruedas negras que mucho facilitan, y a su lado 3 claras cabezas cariñosas, dorándole la prisa que tiene con sus años. Y cerca de la abuela que muere de ancianita tiñéndose las canas, quedó mi hermana buena llorando despedidas, porque todos nacemos para algo. El otro, el que es poeta, y andaba en mis proyectos mucho antes de intentarlos. Yo sé que es como un ala que se rasgó temprano. Es este el que más hondo comprendo, si casi nos odiamos cuando llegó el momento de amar independiente, cada cual por su lado. Este es el que recuerdo con las manos tendidas sobre el océano Atlántico. Mi parque. Fue tan bueno llegar a descubrirlo en medio de sus árboles confiados esperándome. Pasé en él cuántas horas sobraron a mi vida desde que otro septiembre me separara de alguien que no regresó nunca. Pues, como iba diciendo, hasta entonces mi raza no sabía que en octubre la vida amarillea y arrebata para volar las hojas y los pájaros. Ahora quiero leer un poema que he titulado Profecía. Aquí sé que en este momento hay periodistas, escritores, profesores y poetas. Y yo quiero que sepan que les dedico a los poetas sobre todo este poema que dice así: poeta,
has recibido el don de ver lo que está escrito, oculto, porque el espíritu del Verbo ha sido tu maestro. La gracia te ha tocado y la clara belleza, por lo que en tu palabra se percibe la penetración que da el conocimiento. Puedes ver el pasado y el futuro de los hombres y pueblos, pues desde tu escritorio o tu pliego de papel puedes abrir conciencias y mover a la historia. Solo tú, desprendido de tu cuerpo, puedes atravesar fronteras y siglos y murallas, porque esta propiedad te ha sido dada, gracias a la pureza. Luz del amanecer que se refleja sobre las aguas limpias, espejo que revela la plenitud de Dios, imagen imperfecta de la bondad perfecta. Sin salir de tu ropa o de tu casa, lo puedes todo, lo renuevas todo. Poeta que has logrado mantenerte en la gracia, tuya es la profecía. Amén. Ahora paso a otro tipo de poesía que va a recordar mucho a España. Mi abuelo español, don Juan Gil, al quien le decían toda la ciudad donde vivía le llamaban Papa Gil, porque era muy querido por todos. Este español se desayunaba con una barra de pan de la que nosotros llamamos baguette y le echaba, mi hermano y yo, esto lo cuento en la pequeña novela editada por la editorial Norma que se titula Tico y Bebita en la isla de Cuba y que es libro de lectura en los colegios. Mi abuelo parsimoniosamente sobre una tabla ponía el pan se lo traían ya abierto en dos, entonces él le echaba aceite de oliva, le echaba sal, luego cortaba unos ajos que le traían pelados en rodajitas, ahí ceremoniosamente y Tico y Bebita mirando, y colocaba los ajos en todo el pan y luego lo cortaba en trozos y ese era su desayuno, su café con leche con un pan lleno de ajo. Y Tico y Bebita miraban y decían, hoy no le vamos a conversar, acercar y besar al abuelo porque va a oler a ajos. Hoy era terrible los olores a ajos del abuelo. Pero ese recuerdo aparece en este libro de tal manera que el abuelo le dice a los niños, ¿saben que una poetisa cubana que vivió más en el Perú que en Cuba escribió un poema que se llama Elogio a las virtudes de los ajos? Y dice así: bulbo de nácar que se aviene al manjar de los ricos y al caldillo del pobre, eres la medicina y el deleite de los que nada tienen, sutil en la templanza y ofensivo en la gula, líbrame de la corrupción de la carne y equilibra mis ritmos interiores. Oh santo de la tierra, tus blancos dientes me sonríen, fraganciosos y castos. Se ha hablado anteriormente de un libro que se quemó en la Revolución Cubana. Este libro se llamó 66 sonetos bajo Dios. Los escribí, como le decía yo a don Vicente, arrodillándome, son 66 sonetos. Cada vez que yo quería escribir un soneto, me arrodillaba y oraba al Espíritu Santo y decía, tú eres el gran inspirador, inspírame. Entonces, de esos se dijo acá, solo se salvaron 6, porque fueron publicados por el diario ABC de Madrid. Este es uno. Se titula Desde entonces. Desde el origen mismo de la gracia, desde ya la manzana y la serpiente, desde la timidez adolescente hasta el descubrimiento de la audacia, desde entonces amando,
juntos hacia la única luz que sangra transparente, samaritanos de la misma fuente, del agua lenta que jamás nos sacia. Hombre y mujer en aleación hermana, desde la voz dormida en la campana hasta la estremecida de sus bronces, desde la tierra sola y sin semilla, desde el áureo varón de la costilla, desde entonces amando, desde entonces. La sombra primitiva. Nos ahogábamos juntos. Dios arriba palpaba nuestro barro zozobrante con la mano sin gesto. Fue el instante de la terrible sombra primitiva. Por nuestro lado herido el sol se iba aullando como un perro ante el semblante del ángel expulsado. Dios delante casi movió una mano pensativa. Nos ahogábamos juntos, sin un grito con que empuñar el alma por el centro, pero flotó una luz, como un rellano donde se detuviera el infinito, o un casi corazón de estrella, y dentro estaba Dios tendiéndonos la mano. Ahora, para explicar cómo siento yo al Espíritu Santo, hay un soneto de ese grupo de 6 que dice que les va a hacer sentir a ustedes cómo ha obrado el Espíritu Santo desde que entró en mí y qué es lo que yo siento cuando Él y yo nos demostramos nuestro amor y conversamos. Aquí está, junto al pecho, casi trino penetrando mis años, casi grave aleteo celeste, casi ave con que subir a un cielo repentino. Aquí está, palpitando donde inclino mi soledad rebelde, mas quién sabe con qué objeto llegó, ni cómo cabe, ni a dónde irá después, ni cómo vino. Aquí está, conviviendo mi demora bajo el silencio claro de la gracia, como un ojo amansado que no llora a pesar de la sed de sus ausentes. Aquí está, bajo Dios, como una lacia infinitud de manos transparentes. Ahora los voy a divertir un poco con 2 sonetos que son muy leídos en los colegios, aparecen en los libros de lectura. Mi burra Francisca se llama uno y el otro se llama Mi caballo Lucero. Mi burra Francisca. Yo la heredé también de algún hermano, como la ropa, la maldad, la zurra. Francisca era el trazado de una burra con un enorme corazón humano. Cuando la luz cantaba por el llano, sobre esa hora en que la flor susurra, Francisca se olvidaba de ser burra para seguir la ruta de mi mano. Luego llegó Lucero una mañana y yo olvidé a Francisca. Ya muriendo, la hallaron en un bajo de verbena. Mi padre dijo que murió de anciana, pero aquí dentro, donde el alma entiendo, algo me dice que murió de pena. Y ahora viene Lucero. Lucero era de noche, selva y viento desatado entre el cuerpo, todo músculos. Saltaba como charcas los crepúsculos y tenía la forma del contento. Lucero se comía mi sonrisa en la palma dichosa de mi mano y en sus ojos el cielo americano pasaba contemplándose sin prisa. Su nombre estaba escrito con un lampo en medio de la frente. Se venía corriendo y relinchando por el campo cuando yo le silbaba. Y sin resuello, recuerdo, me entregaba su alegría, frotándome los hombros con el cuello.
Y como estoy en España, yo en este momento estoy en España, pues yo les voy a contar que un día de invierno que hacía muchísimo frío, mi mami, que era un ser extraordinario, era domingo y salíamos todos los domingos a almorzar porque ella se pasaba encerradita en su departamentito, día, hasta las 9 de la noche, ¿qué? 9:30 regresaría yo de la Escuela Oficial de Periodismo. Y ahí sin hablar, yo me imagino, en aquella época no había televisión, que oiría radio y leería, porque eso sí, mi madre también leía mucho. Pero ese día, era domingo, y me dijo, nos vamos a pasear. Y nos fuimos, y qué frío, no teníamos consuelo. Entonces ella, que nunca bebía, me dijo, oye, ¿por qué no entramos a esa tasquita y nos tomamos un vino? Y yo, que estaba congelada, ay, mami, sí, y con su tapita. Las tapitas son ricas cosas que le ponen a uno para picar, para que le provoque seguir bebiendo vino. Y cuando estábamos allí, en la pared había unos letreros de toreros, había toros preciosos, había cuadros y había un retrato de un torero. Y nos dice el mozo, ¿ustedes ven ese retrato? Ese que está allí es el torero. El toro le agarró la pierna, se la destrozó y por eso le falta una pierna. ¡Ay, pobre! Y se llama Juan Ramón. Nosotros quedamos pero así mirándolo. Así que el muchacho, el mozo, tenía puesta la radio en música pasodoble torero, porque toda la tasca sabía a toros, a redondel y ¿qué otras palabras? Todas esas palabras alrededor de esas cosas que nunca fui. Me regalaran entradas y todo, y yo nunca fui porque me daba mucha pena ver matar al toro. Entonces, el torero así se dejó sus muletas, estaba con sus vinos, se paró y se puso a bailar el paso doble con una sola pierna. Es que yo era una cosa increíble, y yo mirando, yo decía, Dios mío, cómo este hombre no se cae, era una cosa perfecta. Y llegando a la casa, yo escribí endecha por un torero cojo. En la tasca madrileña, con aires de gran señor, cuenta historias de faenas el torero Juan Ramón. Un paso doble lo alegra, sin muleta entra en acción y con una sola pierna burla al toro el bailaor. El vino quita las penas, el vino engaña al dolor. Después se cansa y se sienta llorando sobre el muñón. Ese tiempo maravilloso, un pintor que pertenecía al equipo del Generalísimo, era el pintor del Generalísimo, me vio en los periódicos, fue a un recital mío, y yo tenía 23 años, y el muchacho, no era ni tan muchacho, tenía sus 30 y no sé cuántos, nunca supe. La cuestión es que empezó a ir a mi casa y a decirle a mi mamá, señora, quiero pintarle a su hija, quiero hacerle un cuadro a su hija al óleo. Y mi mamá decía, bueno, hijo, pero aquí qué incómodo, ¿no? No, señora, usted vaya con ella a mi taller y yo la pinto. Bueno, mi mamá aquí me cuidaba como oro, dijo, yo la acompaño. Y me llevó, y me sentó el hombre, me dijo, no, quítese esa blusa, está mejor sin la blusa. Y yo decía, pero ¿cómo que debajo lo que tengo es un fustán, como le llamamos acá, ¿no? Allá le llamamos refajo. Entonces me dice, no, ahora sí está linda, era negro, ¿no? Y así tengo el cuadro en mi sala, es un cuadro inmenso, ha viajado muchísimo ese cuadro, ya se está descascarando de tanto viajar, como la dueña.
Total que en la pared había una pandereta y en lo que yo posaba miraba la pandereta, porque él me puso a mirar para ese lado. Y entonces le pregunto, ¿y por qué esa pandereta está rota? Era una virgen, el rostro de una virgen, y estaba rota. Me dijo, en un día de verano, la pandereta estalló, cayó al suelo, así reventada. Y yo pensé para mí, ¿qué? Y la volví a poner ahí. Bueno, pues llegué a la casa y escribí la pandereta rota, que ya un cubano encarcelado escribió para tocar en su guitarra la música de la pandereta rota. En la pared, colgada con su herida, de la que ya ni voz ni sangre brota, está, como el amor cuando se olvida, la pandereta rota. Quieta, como una imagen de pureza amarillando soledad en torno, parece que expusiera su tristeza como un adorno. La comprendo mejor que a la alegría con que la supo hacer cantar la mano que la clavó después. Nadie diría que la rasgó el verano, con su dolor redondo, suspendida en un rincón del cuarto, y la derrota está, como el amor cuando se olvida, la pandereta rota. Regresando, después de mis estudios, volví a Cuba porque mis hermanos se quejaban de que yo había raptado a mi mamá y no la llevaba. Seguían pasando los años y es que era caro mantenernos en España y no era fácil que tuviéramos para viajar a Cuba cada rato. Entonces por fin fuimos y ahí conocí a Cira Alegría y ya no volví a España. Pero con los años, después de haber quedado viuda, con los años volví y escribí Los Rieles. Y yo iba a la universidad. Tú no has conocido eso porque eres muy joven, tú tampoco. No soy tan joven. Pero sí conociste el tranvía que iba a la facultad. Claro que no. Bien, entonces, Los Rieles. Yo que vengo huyendo del Perú y sus muertes, me muero de pena por cualquier revés. Y no sé qué espero viviendo entre ausentes o muriendo a pocos donde no me ven. Madrid, qué he cambiado. Yo también lo estoy. Escudriño rostros que fueron queridos. Larga fue la vida, largo fue el dolor. ¿Dónde están mis versos? ¿Dónde mis amigos? Vacías las manos, el corazón lleno de amados fantasmas que vienen y van. Camino los rieles del tranvía obsoleto que iba a la Moncloa y a la facultad. El tranvía no existe, solo están los rieles. Aquel que allí viene, ¿no será Rosales? Y esos, Pontesinos, Bousoño, Manrique, y estos son Panero, Gerardo, Aleixandre, Agustín, Carranza, y ese no es José. ¿No ha pasado el tiempo o es que no han cambiado? Es un espejismo que arrastra a creer, pero no es posible. Les tiendo la mano y pasan de largo. Sigo por los rieles del viejo tranvía. ¿Vivo del recuerdo o es que ya no estoy? Oh, cómo se parecen estos vuestros hijos. Quizá vuestros nietos. Y muy siguiendo ese mismo camino de la extrañeza, de no encontrar a ninguno de mis viejos conocidos, porque también yo fui una chica muy joven, que todos sus amigos eran viejos, por eso me casé con Ciro Alegría después, que me llevaba 23 años.
porque yo era feliz entre los viejos. Me trataban con mucho respeto, ninguno se metía conmigo, yo no me quería casar con un sonso joven de seso hueco, decía yo a mi mamá, que me decía, oye, pero tantos muchachos buenos que se te acercan, buenos mozos, con dinero, con buena familia, ¿tú qué esperas? Y es que yo esperaba ser una gran poetisa, pero me encontré con Ciro Alegría y me encerró. Nadie me la mira. Yo le doy un hijo a cada vez que puedo para que se entretenga, y ella aquí tranquilita en su casa, cocina bien, pero no, sí, siempre tenía empleada, no vayan a creer que me explotaba, no, pero por lo menos me tenía muy entretenida, pero no me dejaba salir, entretenida en mi casa. Entonces, la extraña, atribulada España de los años 50, que recorrías del alma con mi figura esbelta, torbellinosa España de los años 80, que recibes mis canas, libre y de fiesta. Cuando voy por tus calles miro los rostros, tratando de encontrarme con vosotros, amigos de los años de mi alegría. Quiero veros de lejos sin saludaros, en memoria de aquellos que ya no miran. Pasar a vuestro lado como una extraña, alegrarme sabiendo que estáis aún vivos y guardarme el secreto, muerta de risa, de que me habéis mirado tan a la cara sin haberme siquiera reconocido. Yo le decía en broma a Ana María cuando mirábamos las fotos, salió mi foto de perfil y eso. Digo, Ana María, estoy igualita. Qué horrible es la vejez. Horrible físicamente, pero espiritualmente es maravilloso. Donde quiera que llego me dan el asiento, me dejan pasar a la ventanilla preferencial. Es precioso. La gente los muchachos que antes, los muchachos peruanos eran conmigo así tan toscos y ahora son un encanto, una dulzura, todos me quieren atender. No, doñita, yo la llevo del brazo. Oiga, es una edad preciosa, solamente que tienen que reconocerla los demás, porque si no, nos entristecemos. Pero les voy a decir un soneto que me inspiró alguien, cuyo nombre no diré, claro, se titula El perro. Y tiene una llamadita debajo mía que dice, yo nunca tuve un perro, pero conocí a un hombre. Me lo encontré, grisáceo y desteñido, con un viso de angustia y de destierro en la mirada acuosa. En aquel perro todo marchaba en busca del olvido. Yo lo dejé seguirme hacia el latido de mi vieja tristeza, y en mi encierro siempre estuvo a la puerta. No hubo hierro que yo no le contara. Se habría ido si me hubiera llegado por sorpresa la alegría. Su bien tan sin testigo ya vuelve a entristecerme la tristeza. Tenía la apariencia de un castigo, pero a pesar de toda esa pobreza, nunca encontré más alma en un amigo. Y para terminar, voy a decir un poema que dediqué a Ciro Alegría en poesía profética o poesía que recibe revelación. 13 años antes de conocer a Ciro Alegría, escribí un poema llorando y no sabía a quién se lo estaba escribiendo. No sabía por qué lloraba, pero yo había orado al Espíritu Santo y es el gran revelador y el gran consolador. Y este poema, cuando Ciro Alegría muere, es como si yo lo descubriera recién. La primera vez que vuelvo a leer ese poema escrito tantos años antes, descubro que en él yo digo de qué ha muerto Ciro Alegría. Y Ciro Alegría ni siquiera lo conocía.
Ustedes verán cuando hablo de su arteria despeñada. Él murió con derrame cerebral. Se titula Presencia interminable. Vives, te palpo interminable y único, bajo mi nada sola que ya no tiene prisa. Te palpo la mirada, lo que piensas y el eco, la palabra antes dicha, el silencio y el modo, con los poros abiertos como oídos de ciego. Te palpo cuando lloro, pues llegas a mi boca bien nacido, transparente y tan tibio como nunca. Te palpo cuando rezo, cuando peco, te palpo, porque abarcas la forma de mi vida como el tacto lentísimo del tiempo. Te palpo tras mi frente cuando te quiero ver, y eres como el agua que lame cuando pasa las plantas y la sed. Te palpo y tiene pulso tu arteria despeñada, y empañas con tu aliento la inefable distancia. Te palpo y en el aire que palpo me respiras. No has muerto, no, no has muerto. Me adentras todavía. Muchas gracias. Bueno, estoy muy agradecida a todos los que han venido. Les doy un abrazo muy cálido a uno por uno, así con eso que tiene el Espíritu Santo, que está en un solo sitio, pero puede estar en un solo sitio, pero está en todos. Yo les mando al Espíritu Santo para que me abrace a cada uno de ustedes, lleno de amor. Que Dios los bendiga. Estamos seguros que muchos querrán leer la obra de Dora Varona. Vamos a poder adquirir libros de ella ahora a la salida. Realmente van a estar a un acceso muy especial, a un precio muy especial para poder adquirirlos. También invitarlos a un brindis para poder seguir compartiendo esta bella noche. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.